¿Qué es un hecho genético que no mucha gente conoce? Hay un gen llamado TP53, se lo conoce como el guardián del genoma. Es un gen supresor de tumores y previene el cáncer de todo tipo. Los humanos tenemos dos copias y si una se rompe /diagonal muta causa una condición hereditaria llamada Li-Fraumeni. Las personas con esto tienen un riesgo muy alto de sufrir cáncer y la afección puede transmitirse de padres a hijos. Los elefantes tienen 20 copias de TP53 y, por lo tanto, rara vez padecen cáncer. La Fundación Li-Fraumeni utiliza al elefante como mascota y, con suerte, algún día podremos descubrir cómo reemplazar los genes TP53 defectuosos en estas familias. Como las naranjas Nabel no tienen semillas, todas son clones de la fruta original mutada descubierta por un monje brasileño hace un siglo. Los miles de millones y miles de millones de naranjas Nabel que se han cultivado, vendido y consumido desde entonces son genéticamente idénticas. Existe una enfermedad genética llamada síndrome de Laron que hace que la persona tenga una estatura más baja, una esperanza de vida más larga y una inmunidad cercana al cáncer y la diabetes. Si se deja de lado la ética y se propone hacerlo, solo se necesitarían 33 generaciones para crear un ser humano que fuera descendiente de todos los que actualmente están vivos y pueden tener hijos. Además, el pedigrí colapsa. Ninguna persona viva tiene tantos ancestros únicos como matemáticamente debería. Cada persona tiene, biológicamente, 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, etc., duplicándose en cada generación. 30 generaciones atrás sin ningún grado de endogamia requerirían más de 1.000 millones de bisabuelos 28 únicos, más que toda la población mundial en el año 1100 DC. El árbol genealógico de cada ser humano está lleno de personas que se casan y tienen hijos con primos de algún grado genéticamente sin importancia durante los últimos 1000 años. Para simplificar, digamos que tu madre es 50% china y 50% española. Eso no quiere decir que seas el 25% de cada uno. Sobre el papel, parecería que sí, pero puedes tener cualquier combinación de esos dos que equivalga al 50%. No es un corte limpio a la mitad. Es un 50% aleatorio y un 50% no. Aunque sí, hay genes dominantes que pueden dar a todos los niños una determinada forma de nariz o color de ojos. Aún así, tú y tus hermanos podrían recibir estas combinaciones de ADN de mamá. Usted, 30% chino y 20% español. Hermano, 12% chino y 38% español. Hermana, 5% chino y 45% español. Entonces, si alguna vez te preguntaste por qué tu hermana parece más española que tú, es porque genéticamente ella es más española. La quimera genética es posiblemente la condición más interesante. Es posible, y está documentado, que una mujer dé a luz de forma natural pero que el bebé no coincida con su prueba de ADN. Esencialmente, 2 óvulos fertilizados se fusionan en una etapa muy temprana y se desarrollan en un solo organismo. Diferentes partes del cuerpo compuestas por OVE u otro genoma. Se descubre más comúnmente en animales domésticos que tienen combinaciones de colores inexplicables, a menudo, pero no siempre, divididos simétricamente. Cuando estás embarazada, fragmentos de ADN de tu bebé invaden tu cuerpo y se asientan por todas partes de forma permanente, incluso en tu cerebro. Los investigadores encontraron esto al buscar ADN masculino en el cerebro de personas fallecidas de 70 años. Curiosamente, los estudios con ratones también han demostrado que las células fetales dentro de la madre tienen propiedades reconstituyentes y se apresurarán a lugares como el corazón, los riñones, los pulmones y el hígado si se lesionan e incluso pueden convertirse en células que comienzan a latir. Una de las teorías que he visto, pero no sé si alguien sabe con certeza si esto es cierto, es que estas células ingresan a nuestros cuerpos, por lo que es menos probable que un huésped rechace al bebé parásito. Existe algo llamado síndrome Hodgkin en el que se estima que entre el 18 y el 35% de las personas en la Tierra tienen un reflejo que induce a estornudar debido a la luz brillante. Los transposones existen. Algunos fragmentos de ADN pueden extraerse del genoma e insertarse en una parte diferente. Esto se puede utilizar en el cribado knockout, si se introduce un transposón en una bacteria y no desarrolla colonias. El transposón se ha insertado en un gen que probablemente fue crucial para la supervivencia de la bacteria. Creo que lo saben pero lo ignoran pero. El hecho de que salgas con una persona de altura superior a la media no significa que tus hijos igualarán o superarán la altura de la persona más alta, especialmente si eres muy bajo. Una de cada 40 mujeres judías askenazíes tiene una mutación en el gen BRCA.
Las mutaciones en los genes BRCA aumentan el riesgo de que una persona padezca cáncer de mama a una edad temprana, y también de padecer cáncer de ovario y otros tipos de cáncer. Es por eso que las mujeres judías askenazíes tienen un mayor riesgo de padecer cáncer de mama a una edad temprana. Los rayos UV provocan cáncer porque, literalmente, hacen que el ADN se adhiera con tanta fuerza que la única forma de solucionarlo es quitar toda la sección y luego, adivina, ¿qué había allí? Cuanto más esto sucede, más posibilidades hay de que la célula se vuelva cancerosa. Las bacterias no tienen esta reparación de la polimerasa, por eso los rayos UV las matan o las mutan. Si bien heredas el 50% de tus genes de cada uno de tus 2 padres, eso no significa que heredes el 25% de los genes de cada uno de tus 4 abuelos. La aleatoriedad genética da como resultado desigualdades en los porcentajes de segunda generación. Entonces, si bien tienes el 50% de los genes de la madre, cuyos genes son, a su vez, el 50% de cada uno de sus padres, ese 50% en realidad podría descomponerse en el 40% de los genes de la abuela materna y el 10% de los genes del abuelo materno. En los casos en los que la distribución genética es más equitativa, el nieto puede parecerse a una mezcla de varios abuelos o puede que no se parezca a ninguno de ellos. El resultado es que en la segunda generación, es posible que tengamos una descendencia que favorezca fuertemente a un solo abuelo. La genética es absolutamente salvaje en ese sentido. La genética determina aproximadamente la mitad de tu personalidad. Eso significa que, lo duro que trabajas, lo encantador que eres, lo feliz que eres, lo extrovertido que eres, etc. es en gran medida innato. Puedes acercarte o alejarte de un rasgo determinado, pero en realidad no puedes cambiarlo por completo. El trauma se puede heredar, busque trauma transgeneracional. Entonces, si te sientes más sensible que la mayoría de las personas, puede ser porque tu abuela experimentó algo horrible. En promedio, se necesitan 3 generaciones para sanar un trauma si no recuerdo mal. Pero solo si se les trata adecuadamente y los padres no vuelven a traumatizar a sus hijos con sus respuestas inconscientes al trauma. De esta manera, los comportamientos poco saludables se convertirían en la norma y eventualmente se convertirían en comportamientos automáticos genéticamente preferidos para las generaciones futuras. Que 2 de las cosas menos genéticas que imaginamos son altamente hereditarias. El BioU2 Max, aptitud física, y el IMC, sobrepeso, se deben probablemente más a la genética que al medio ambiente. Los estudios de gemelos muestran que ambos están en la región del 40 a 70% debido a la genética. Sin embargo, la obesidad se vuelve menos genética a medida que envejecemos, como se puede imaginar. El entrenamiento y la dieta son responsables de mucha menos variación de lo que se podría pensar. Más que eso, algunas personas simplemente no mejoran mucho su condición física con el entrenamiento en comparación con otras. Esto también es hereditario. Obviamente la dieta y el ejercicio marcan la diferencia. Simplemente más para algunos que para otros. Quizás mi dato biológico favorito sea sobre la farmacogenética, como su genética determina la eficacia de los medicamentos en su sistema debido a la prevalencia de receptores de diferentes tipos a los que se dirigen los medicamentos para producir un efecto. El 90% de los medicamentos solo funcionan entre el 30 y el 50% de la población. Lo encuentro verdaderamente salvaje. Pero la mayoría de las personas con las que he hablado al respecto parecen estar de acuerdo en que algún medicamento no les funciona. Esto realmente resalta cuán complicado es encontrar el medicamento adecuado para una persona. Tuve una conferencia sobre esto en la universidad aproximadamente en 2016 y decía que el futuro de la farmacología son las pruebas genéticas individuales para determinar la efectividad de los medicamentos, lo que significa que las personas no tienen que seguir probando diferentes medicamentos hasta que encuentren el que funcione, luego te harán pruebas. El doctor tendría esa información, solo espero que supere el rechazo de las grandes farmacéuticas durante mi vida porque sería un verdadero cambio de juego. El mosaicismo ocurre cuando alguien tiene células genéticamente diferentes en todo su cuerpo. Por ejemplo, alguien podría tener una trisomía del cromosoma 21, síndrome de Down, en algunas células pero no en otras. También existe algo que se llama mosaicismo placentario confinado cuando las células de la placenta tienen la condición genética pero el feto no. A veces ocurre después de que las células se convierten en feto y la placenta ya se ha separado y, a veces, antes de que lo hagan, que suele ser cuando se ve la condición genética en el feto, pero también existe algo llamado rescate de trisomía donde las células trisómicas pueden morir y las diploides continúan. Mutación CCR5 delta 32.
Se plantea la hipótesis de haber conferido inmunidad a la peste durante la Edad Media de forma conservada en el norte de Europa. Ahora confiere inmunidad a la infección por VIH. Un hombre se curó del VIH cuando le realizaron un trasplante de médula ósea para curar su leucemia con médula ósea de una persona homocigótica para la mutación Delta 32. Lamentablemente falleció recientemente, si mal no recuerdo, debido a la reaparición del cáncer. No estoy seguro de si esto es de conocimiento común para las personas que no son pelirrojas, pero las pelirrojas portan un gen que dificulta que la anestesia funcione. A menudo necesitamos una cantidad mayor, aproximadamente un 20% más, para que nos sede adecuadamente. Le tengo miedo al dentista porque cuando era niña la novocaína no funcionaba bien y sentía todo el dolor de que me sacaran las muelas. La capacidad de ver el color rojo proviene del cromosoma X, razón por la cual el 95% de las personas daltónicas son hombres y también por la cual tu novia ve los colores más vívidamente que tú. No sabemos lo que ven, pero es una versión más vívida de lo que vemos nosotros. ¿Sabes eso que le pasa a tus manos cuando están en contacto con el agua durante un tiempo? Es una respuesta de nuestro cuerpo al estar bajo el agua, ayuda a agarrar mejor las cosas cuando estamos sumergidos. Los estudios revelaron que los pacientes con nervios dañados en la mano no presentaban esta reacción. Esto ha sido todo por hoy, gente, muchas gracias por ver el vídeo.